Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Y también le damos las gracias a aquellos que están en la comodidad de sus hogares. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. El tema de la tarde de hoy es: la maldición generacional no existe en la Biblia. Los textos base están en Jeremías 31, 29 y 30. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración a hablar de tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de la misma con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Jeremías 31, 29 al 30. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Jeremías 31, 29 dice, en la versión de la Reina Valera 1960, en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y oiga como dice el 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Amén. Miren, si lo dejamos hasta estos dos textos que acabamos de leer, es más que suficiente para poder entender que no existe tal maldición generacional, pues es una mala interpretación de algunos, y como muchos no escudriñan, se van en la ola. Pero vamos a seguir viendo, vamos a seguir leyendo las escrituras para así darnos más cuenta de lo que estamos hablando en esta preciosa tarde. Vamos a Gálatas 3, a leer el 13. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Gálatas 3:13, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, echó por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Glorioso Dios. Ahora, amados hermanos, quiero preguntar, ¿alguien de los que están aquí sabe qué es una maldición? Miren, según el diccionario, una maldición es una expresión o invocación que busca causar daño o desgracia a alguien o a algo, manifestando el enojo y un deseo de que le ocurra algún mal a esa persona o a esa cosa.
Entonces, su definición sería, en palabras llanas, un juramento que expresa el deseo de que alguien o algo sufra un daño o una desgracia. Quiero decirle, amados hermanos, que su origen puede prevenir de creencias, de algunas cosas religiosas, de algunas supersticiones o simplemente de la expresión del enojo. Por ejemplo, muchas personas cuando están enojadas le dicen a otras que te parta un rayo o que te muera de cáncer. Son expresiones que las personas le dicen, o también dicen, maldigo tu vida, etcétera, etcétera. Ahora bien, amados hermanos, la supuesta maldición generacional se interpreta de manera errónea, pero realmente no existe una doctrina bíblica explícita que establezca una maldición automática que se transmita de generación en generación por el pecado de los padres. Miren, las maldiciones generacionales que muchos dicen existir son conductas aprendidas de sus padres. No hay, como les dije, una doctrina bien clara, amados hermanos, que explique eso, aunque la Biblia menciona consecuencias que pueden afectar a familiares debido al pecado. No hay un concepto bíblico, amada iglesia, amados hermanos, de maldición generacional. Y esto es en el sentido de una maldición automática y eterna. No existe. En la Biblia se puede encontrar, amados hermanos, el concepto de consecuencia del pecado que puede afectar a generaciones, pero no maldiciones generacionales, como les dije al principio, como una maldición divina de forma automática. ¿Estamos claros con eso? Como resultado, amados hermanos, de esos patrones de conducta y de decisiones pecaminosas, si vamos al número 14:18, allí habla de tercero y de cuarto. Vamos a leerlo para entender este concepto un poco más mejor. Cuando lo tengan, digan amén. Número 14:18, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Recuerden, amados hermanos, no es una maldición divina directamente. La Biblia, amada iglesia, no presenta la idea de que Dios curse directamente a las generaciones futuras los pecados de sus antepasados. Pero quiero decirle que sí hay consecuencia de patrones de pecado. Oigan bien, hay consecuencia por los patrones de pecado. La Biblia muestra cómo el pecado puede crear patrones de comportamiento y consecuencias que se transmiten de generación en generación. Si vamos a Éxodo 20, del 4 al 6, podemos ver los textos que algunos cristianos usan para apoyar la idea que ellos tienen de maldiciones generacionales, pero la interpretación, amada iglesia, tiene una variación. Algunos lo ven como una advertencia de la consecuencia de la desobediencia, mientras que otros los ven
como un llamado a la responsabilidad individual. Vamos a buscarlo para poderlo leer y así mismo comprender. Éxodo 24, ¿ya lo tienen? En la versión de la Reina Valera 1960 dice: no te harás imagen ni ningún semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y oiga como dice el 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la Biblia enseña que el pecado tiene consecuencias y estas consecuencias pueden afectar a las familias y también a las generaciones. Ejemplo de eso es lo que acabamos de leer cuando hablamos en el Éxodo 20 del 4 al 6. También podemos verlo en Deuteronomio 28, que describe la consecuencia de la desobediencia a Dios que puede afectar a múltiples generaciones. Oigan bien, que puede afectar la desobediencia a nuestro Dios a múltiples generaciones. Pero esto no es un hecho, pues nuestro texto base en el día de hoy, Jeremías 31 del 29 y el 30, dicen que la idea de que los hijos paguen los pecados de los padres está afirmando que cada uno será responsable de sus propios actos. Vamos a leerlo de nuevo. Jeremías 31, 29 dice: en aquellos días no dirán, mas los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y oiga como dice el 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad, y los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. Santo papá. Entonces, yo quiero preguntar, perdón, ¿por qué hablan de maldición generacional? Es la gran pregunta. ¿Por qué muchos confunden a los demás hablando de maldiciones generacionales? Miren, segunda de Samuel 12, 10. En este texto hay una frase que dice: no se apartará jamás de tu casa la espada. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo para poderlo entender, para leerlo completo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Segunda de Samuel 12:10. ¿Ya lo tienen? Dice en la versión de la Reina Valera 1960: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Lo voy a repetir para aquellos que creen que ya coronaron cuando se acuestan con una mujer casada. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Santo papá. Miren, amados hermanos, esto significa que el castigo por el pecado de David y Betsabé, el adulterio y el asesinato, continuará afectando a su linaje. Oigan bien, continuará afectando a su linaje. Santo papá.
David, siendo rey de Israel, cometió adulterio con Betsabé, todos lo recuerdan. Y luego mandó a matar, mandó a asesinar a su marido Urías. El profeta de aquel entonces, llamado Natán, ya le había revelado a David su pecado y le pronosticó las consecuencias del mismo. Entonces, la profecía de la espada con la frase no se apartará jamás de tu casa la espada, significa que el castigo por el pecado de David no lo pueden ustedes malinterpretar, porque cuando dice alguna persona que existen la maldición generacional, esas maldiciones generacionales no se pueden malinterpretar, pues el pecado cometido por David fue cometido por David. Por eso la violencia y el conflicto no se irá de su familia por tal pecado que David cometió. Pero no piensen que fue lo que le pasó a los familiares porque era una consecuencia de una maldición generacional. Esto fue algo directo para David y su familia. Miren, los ejemplos de la profecía cumplida de Natán hacia David fueron el hijo de David, que nació de esa relación de Betsabé, murió. Como les dije, la casa de David fue marcada por la violencia y el conflicto, como el levantamiento de Absalón, el hijo de David. Todo esto, amados hermanos, tiene un significado espiritual y puede interpretarse como una advertencia sobre la consecuencia del pecado, que no solo afectan al individuo, sino también a su familia y a su linaje. Pero miren, la Biblia también ofrece esperanza y la posibilidad de romper estos ciclos negativos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y la obediencia a nuestro Dios. Volviendo atrás y repitiendo Gálatas 3, 13 y 14, cuando dice, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla, glorioso Dios, Gálatas 3, 13, en la versión de la Reina Valera 1960, ¿ya está en la pantalla? Mi alma te alaba. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, echó por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del amén. Glorioso Dios. Miren, es importante entender que no se trata de un castigo directo de nuestro Dios, sino de las consecuencias naturales del pecado y de los patrones de comportamiento que se transmiten de generación en generación. Oigan bien, no se trata de un castigo directo de nuestro Dios, sino de las consecuencias naturales del pecado y de los patrones de comportamiento que se transmiten de generación en generación. Eso es, amados hermanos, lo que se transmite de generación y generación. Pero miren, hay algo aquí muy importante, y es el arrepentimiento
y la fe. La Biblia, amada iglesia, enfatiza la importancia del arrepentimiento y la fe en Jesucristo como el camino para romper estos ciclos negativos y recibir la bendición de nuestro Dios. Hay familias que las que prevalecen en el pecado, en pecados específicos como las adicciones, las actitudes de pereza o desinterés de algo, la mala administración del dinero, etcétera, etcétera, son familias que permanecen enteramente en este tipo de acciones. Y quiero decirle que la prevalecización de ciertos pecados, amados hermanos, se puede deber al poder del ejemplo, ese ejemplo visto en sus hogares o visto por sus parientes en sus casas, o además por personas llegadas a ellos. Si un hijo ve que su padre maltrata a los demás, pasará igual. Pasará a ver que esa actitud es algo normal y por ende él lo va a seguir haciendo. Todos sabemos que hay consecuencias del pecado, ¿sí o no? La Biblia sí enseña que el pecado tiene consecuencias y estas consecuencias, amada iglesia, pueden afectar a la familia, pero no necesariamente en forma de una maldición que se transmite de una forma automática. Oigan bien, no necesariamente en una forma de una maldición que se transmite automáticamente. ¿Recuerdan el ciego del estanque? Yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan. Juan 9, 1 al 3, si vamos allí podemos ver que Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Ya lo tienen? Juan 9, 1. Dice la versión de la Reina Valera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron, dice el 2, sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y dice el 3, respondió Jesús, glorioso Dios, ¿en qué pecó este? Ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Voy a repetir el 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Santo Papá, glorioso Dios. Si vamos, amados hermanos, a Deuteronomio 5, aquí argumenta que no es una maldición generacional y que no existe nada parecido en la Biblia ni para Israel ni para los cristianos. Más bien es una promesa muy específica de nuestro Dios y solamente es a Israel. Oigan bien, y solamente es a Israel y solo fue respecto al exilio por la idolatría. La Biblia en Gálatas 3, del 13 al 29, en la versión de la Reina Valera, nos dice, vamos a repetir el 13 y el 14, cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, echó por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero oiga como dice el 15, hermanos, hablo en términos humanos,
un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo puede invalidar ni le añade. Y dice el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y dice el 17, todo pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y dice el 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Símbolo de pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y dice el 20, y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Y oiga como pregunta el 21, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y dice el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice el 24, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice el 25, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice el 27, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, dice el 28, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y concluye el 29 diciendo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Perdón. Entonces, amados hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a cada uno de nosotros. Aunque no podemos proporcionarle una referencia de las Escrituras que nieguen las maldiciones generacionales, porque es imposible probar algo que es negativo, es decir, probar algo que no existe. Sin embargo, podemos mostrar en la Biblia donde el Señor contradice directamente tal sugerencia cuando vamos a Ezequiel 18 en la Biblia. Ezequiel 18:25, vamos a leer del 25 al 30, cuando lo tenga digan amén. Lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Ezequiel 18:25, ¿ya lo tienen? Ezequiel 18:25 en la Biblia de las Américas dice, sin embargo,
decís, el camino del Señor no es recto. Escuchen ahora, oh casa de Israel, en símbolo de pregunta, ¿mi camino no es el correcto? ¿O no son vuestros caminos los que no son correctos? Santo papá. Y oiga como dice el 26, cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ella por la iniquidad que ha cometido. Morirá. Y dice el 27, además, cuando el impío se aparta de la maldad que se ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Por cuanto consideró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, él no morirá. Y dice el 29, pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. Y en símbolo de pregunta, repito, no serán rectos mis caminos o la casa de Israel. ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Santo papá. Por tanto, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno según su conducta, dice el 30, y declara el Señor Dios, arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no te resulte tropezadero. Santo papá. Como pudimos leer, amados hermanos, aquí en Ezequiel, el Señor se ofendió por la sugerencia de Israel de que responsabilizaba a los hijos por los pecados del padre y niega hacerlo. Aquellos que afirman que Dios condena a los hijos por el pecado de los padres como una maldición generacional, están repitiendo el mismo error y demuestran ser ignorantes de las Sagradas Escrituras. Ya que Ezequiel 18 refuta claramente tal afirmación, aquellos que enseñan que se puede encontrar una maldición generacional en la Biblia, típicamente recurren a Deuteronomio 5 para respaldar su creencia. Sin embargo, malinterpretan el pasaje en defensa de su falsa enseñanza. Pues si vamos a Deuteronomio 5:7, en la versión de la en la versión de la Biblia de las Américas, allí nos dice algo muy interesante. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Deuteronomio 5:7 dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolo, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, dice el 8, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y oiga como dice el 9. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy Dios celoso, que visito las iniquidades de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de lo que aborrezco. Y dice el 10, sino mostrando misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oigan bien, mostrando misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire, amados hermanos, una vez más les digo, el Señor declaró en la ley que su castigo a Israel por la idolatría sería tan severo que impactaría al pueblo por múltiples generaciones. Quiero preguntar, ¿esto es una contradicción con Ezequiel 18? Voy a repetir la pregunta. ¿Esto es una contradicción con Ezequiel 18? No, amados hermanos, porque el Señor no estaba diciendo
que responsabilizaba a los hijos por el pecado de los padres. Más bien, el Señor estaba diciendo que el castigo sobre los padres sería tan severo que duraría varias generaciones, pero solo los padres tenían la culpa. Otra pregunta. ¿Cuál fue este severo castigo? Hello. ¿Cuál fue este severo castigo? Miren, debido a la idolatría, la nación de Israel fue enviada al exilio y ese exilio duró una cantidad de 70 años, lo cual tiene una duración de 3 a 4 generaciones. Quiero recordarle que una generación equivale a 20 años, tal como nuestro Dios lo prometió. Entonces, Deuteronomio no es una promesa general para todas las personas o todas las situaciones. Más bien, es una promesa muy específica de nuestro Dios, solo a Israel y solo con respecto al exilio por esa idolatría. Por lo tanto, Deuteronomio 5 no es una maldición generacional y de hecho, amados hermanos, no existe nada parecido a una maldición generacional en la Biblia, ni para Israel, ni para los cristianos. Oigan bien, lo voy a repetir. No existe nada parecido en la Biblia como generación, maldición, como una maldición generacional en la Biblia, ni para Israel, ni para los cristianos. Tal cosa, amados hermanos, es pura ficción, construida sobre una mala interpretación de las escrituras de algunos, porque no escudriñan. Algunos ejemplos bíblicos de consecuencias del pecado, según la Biblia, que afectaron a familiares, son el pecado de Rebeca, madre de Jacob y Esaú, que lo pueden leer en el Génesis 27, del 12 y el 13. El caso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que lo pueden encontrar en varias partes de Número, tanto en Número 13, 30 y 31, como en Número 14, 37 y 38. El caso, amados hermanos, del pueblo judío en el Nuevo Testamento, cuando Mateo 27, 24 y 25 hablan de él mismo. También el caso de Pedro en Marcos 14, 67 al 71. En todos estos usted lo puede leer. Pero entonces, amada iglesia, Gálatas 3, 13 nos dice que el apóstol Pablo afirma, ya parafraseando, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y echó por nosotros maldición. Miren, cuando Pablo se refiere a la ley, se refiere a la ley mosaica que se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia, que ésta instruía a los israelitas como de la forma ellos podían adorar y honrar a nuestro Dios de manera adecuada a través de varios mandamientos y requisitos. La palabra griega para redimir en la Biblia es exagerada. Era un término financiero que se refería al proceso de comprar la libertad de un esclavo. Cuando un esclavo era redimido, ya no estaba sujeto a las reglas y expectativas de la vida de un esclavo. Por lo tanto, amados hermanos, ser redimido de la maldición de la ley significa ser liberado
de sus normas y también de sus regulaciones. Otras palabras, aquellos que son redimidos de la maldición de la ley ya no están obligados a cumplir los mandamientos de la ley como los israelitas. Cristo, amada iglesia, nos redimió de la maldición de la ley, es decir, su obra sacrificial en la cruz rompió nuestra libertad de la ley. Jesús, amados hermanos, cumplió la intención y el propósito originales de la ley mosaica en nuestro nombre. Mateo 5:17, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y oiga como dice Romanos 34, en forma de pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Santo Papá, lo que no pudimos hacer al obedecer perfectamente a la voluntad de Dios establecida en la ley, Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. De esa manera, amados hermanos, Él cumplió la ley y logró lo que Dios, nuestro amado, pretendía. Esto significa, amada iglesia, que tenemos que ignorar completamente todo lo que está en la ley mosaica, pues ya Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Murió en el madero. Pero miren, hay muchos mandamientos en la ley que todas las personas de todos los tiempos siempre deberían de obedecer. Por ejemplo, en el Éxodo 20:13 dice: no matarás. Lo voy a repetir. Éxodo 20:13. No matarás. Miren, aunque Cristo cumplió la ley, el pueblo de Dios todavía debe obedecer el mandamiento de no quitarle la vida a otro, de no matar a otro ser humano. Aunque somos redimidos de la maldición de la ley y librados de sus normas y regulaciones, sigue siendo importante cumplir los mandamientos morales, éticos que se encuentran en la ley. Estos son los 10 mandamientos. Y hay 9 de ellos que se repiten en el Nuevo Testamento como un mandamiento indicado para cada uno de nosotros en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ser redimido de la maldición de la ley también significa que hay enfermedades, que hay situaciones que tenemos que enfrentar en el juicio, situaciones que hemos cometido y el día del juicio vamos a enfrentar. La ley era perfecta y como seres pecadores, los israelitas no podían cumplirla a la perfección. Se consideraban malditos cada vez que desobedecían a la ley o no la cumplían con sus verdaderas expectativas. El juicio, amados hermanos de Dios, recae sobre todos aquellos que no vivían de acuerdo con sus caminos, ya que según Romanos 2,
Vamos a buscarlo, Romanos 2:14. Dios ha puesto los requisitos morales de la ley en todos los corazones humanos, no solo a los israelitas, sino también a todos nosotros que estamos bajo lo mismo. Vamos a buscarlo, porque cuando los gentiles que no tienen la ley por naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y dice el 15, glorioso Dios, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla, mostrando la obra de la ley escrita en tus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Santo Papá, glorioso Dios, mi alma te alaba. Oigan, amados hermanos, la paga del pecado es muerte. Todo aquel que peca, su condenación es definitiva. Finalmente, la Biblia nos enseña una doctrina de maldiciones generacionales en el sentido de una maldición automática. Lo voy a repetir. La Biblia no enseña una doctrina de maldiciones generacionales en el sentido de una maldición automática y eterna. En lugar de eso, amada iglesia, la Biblia enseña que el pecado tiene consecuencias y que estas consecuencias pueden afectar a la familia, pero no necesariamente en forma de maldición que se transmita automáticamente. Amén. Vamos a orar para así concluir en el día de hoy. Incline su rostro. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que en la tarde de hoy hemos hablado. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestros corazones y enseñarnos que no existe una doctrina de maldición generacional en tu palabra. Te entendemos, te comprendemos y hacemos todo lo posible, Señor, por expresar esto que tú nos has dado a los demás que no escudriñan las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu voluntad, no la nuestra, y buscando tu rostro cada día para poder llegar a la meta final que tú nos has preparado. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, si el Señor nos lo permite. Bendiciones, buen provecho y hasta el próximo domingo. Goodbye. En mi angustia te llamé y escuchaste.